Capítulo 16. Gabriela pasó una semana entera pateándose las calles. Buscó trabajo en grandes almacenes, cafeterías y restaurantes, e incluso en el mugriento establecimiento del otro lado de la calle. Pero a pesar de su diploma de Columbia, su experiencia como jardinera, sus buenos modales y su talento para escribir, nadie quería contratarla. Los restaurantes alegaban que nunca había servido mesas y los grandes almacenes su falta de experiencia como dependienta. Caminó tanto y hasta tan lejos que tuvo que rezar para no sufrir otra hemorragia, pues sus fondos habían disminuido de forma alarmante y no se atrevía a gastar dinero en un médico. Estaba a punto de perder la esperanza cuando una tarde se detuvo en una pequeña cafetería alemana de la calle 86 para tomar una pasta y un café. No había comido nada desde el desayuno. Pidió un bollo de chocolate y un café con slag, la deliciosa crema que servían en el local, y mientras merendaba vio al dueño del establecimiento colgar un letrero en la ventana que rezaba: "Se busca ayudante". Aunque sabía que era inútil, Gabriela decidió preguntarle por el anuncio cuando fue a pagar. Le dijo que carecía de experiencia, pero que necesitaba el trabajo y que estaba segura de que podía servir mesas. Desesperada, dijo que había vivido en un convento y servido las mesas del comedor. Era la primera vez que lo mencionaba, pues no quería responder a demasiadas preguntas, pero necesitaba el trabajo y estaba dispuesto a decir lo que hiciera falta para conseguirlo. ¿Era usted monja?, preguntó el dueño mirándola con interés. El hombre, de origen alemán, tenía un bigote blanco y frondoso y una calva amplia y lustrosa. Postulante, repuso ella con una mirada tan triste que el hombre tuvo ganas de acariciarla. La muchacha tenía aspecto de necesitar una buena comida y una mano amable en su vida. Estaba en los huesos y terriblemente pálida, y se compadeció de ella. ¿Cuándo puede empezar?, preguntó. Era muy bonita y de porte elegante. El hombre intuía que la historia no terminaba allí y le sorprendía su indumentaria. Gabriela todavía llevaba aquel vestido negro horrible, porque no se atrevía a gastar dinero en otro. Tenía aspecto aristocrático y parecía de una familia adinerada. Se dijo el hombre, pero era evidente que estaba pasando un mal momento. Cuando quiera, respondió Gabriela. Vivo cerca y no tengo trabajo. No hace falta que lo diga, sonrió él. Por el estado de su ropero, era obvio que necesitaba el dinero. De acuerdo, empezará mañana. 6 días a la semana, de 12 del mediodía a 12 de la noche. Cerramos los lunes. Era un turno extenuante y Gabriela aún no se hallaba en condiciones de hacer tanto esfuerzo, pero estaba tan agradecida que hubiera hecho cualquier cosa, hasta fregar suelos. El propietario se llamaba Baum y era de Múnich. En el establecimiento trabajaban otras 4 mujeres, todas de edad madura y 3 de ellas alemanas. Era un negocio familiar, un lugar limpio y agradable que servían generosos platos alemanes, y entre comida y cena, productos de repostería. La señora Baum era quien cocinaba y hacía los pasteles. Gabriela mostraba una sonrisa de oreja a oreja cuando entró en la casa de la calle 88 y tropezó con la señora Bolisky. Una de dos, o había visto a su príncipe azul o ha encontrado trabajo. La mujer estaba preocupada por Gabriela. Pasaban los días fuera de casa buscando trabajo y las noches metida en el cuarto con la luz apagada. No era una existencia normal para una muchacha de su edad. He conseguido trabajo, explicó Gabriela, con el rostro iluminado. Le pagaban $2 por hora y eso le permitía costear el alquiler. En un restaurante de la calle 86. Se hallaba a 4 manzanas de la casa y aunque eran muchas horas de trabajo, Gabriela estaba encantada. Solo le preocupaba que pudiera sufrir otra hemorragia. Habían transcurrido menos de 2 semanas desde el aborto, menos de 2 semanas desde la muerte de Joe y solo una semana antes de que la obligaran a abandonar el convento. Le había ocurrido muchas cosas horribles, pero ahora por fin también algo bueno. «Felicidades», dijo la señora Bolisky, con una sonrisa. «Puede que ahora salga de su habitación de vez en cuando para ver la televisión o escuchar un poco de música. Todo el mundo cree que le he alquilado su cuarto a un viajante». «Estaré fuera casi todo el día, señora Bolisky. Trabajaré desde las 12 del mediodía hasta la medianoche, pero hoy le prometo que bajaré. No sin antes permitirse una buena cena. Mírese, está hecho un palillo. No encontrará marido si no se alimenta de vez en cuando. A los chicos no les gustan los palillos.
Agitó un dedo de desaprobación, y Gabriela se echó a reír. La señora Wolicki le recordaba a las viejas monjas del convento, aunque ninguna de ellas la había empujado a buscar marido. Gabriela siguió su consejo, y esa noche fue al restaurante del otro lado de la calle, y pidió un plato de carne. Le recordó a la comida que servían en el convento, y al final se puso nostálgica. Hubiera hecho cualquier cosa por ver de nuevo a la madre Gregoria, siquiera un momento, corriendo por el pasillo con los brazos cruzados, las manos dentro de las mangas y las cuentas del pesado rosario de madera revoloteando. O cualquier otra hermana, Ágata, Timothy, Emanuel, Inmaculada. Seguía pensando en ellas cuando regresó a la pensión y de repente recordó la promesa hecha a la señora Wolicki de detenerse un momento en la sala de estar. No le apetecía, pero no quería ser mal educada, así que se obligó a entrar unos minutos, y al hacerlo se sorprendió de encontrar a tanta gente. Habían 6 o 7 personas, unas charlando y otras jugando a las cartas. El televisor estaba encendido, y un anciano de pelo blanco que se parecía a Einstein estaba jugando con el piano. El hombre comentó a la señora Wolicki que el afinador debía echar un vistazo al instrumento, pero ésta le aseguró que nunca había sonado tan bien. A Gabriela le embargó la timidez cuando todos se volvieron a mirarla. Había hombres y mujeres, la mayoría en los 60, salvo el hombre del piano, que parecía un mayor. Las mujeres tenían el cabello blanco y sonrieron al verla. Gabriela era como un soplo de aire joven e increíblemente bonita. Llevaba puesto el vestido floreado y sus viejos zapatos, pero el pelo rubio y brillante le enmarcaba el rostro como un halo. Sus enormes ojos azules parecían llenos de inocencia, pero nadie fue lo bastante perceptivo para advertir la tristeza que ocultaban. Gabriela les parecía muy joven para haber sufrido demasiado en esta vida. La señora Wolicki se encargó de hacer las presentaciones. Muchos de sus huéspedes provenían de Europa, y uno de ellos, la señora Rosenst, explicó con orgullo que era una superviviente del campo de Auschwitz. Vivía en la pensión desde hacía 20 años y ella misma le presentó al hombre del piano. El anciano hizo una leve reverencia y dijo que se llamaba Teodoro Tomás. Había sido profesor de literatura en la Universidad de Harvard y ahora estaba jubilado. Su especialidad era la literatura inglesa del siglo XVIII. ¿A qué universidad has ido tú?, preguntó a Gabriela con una sonrisa. A Columbia, respondió. A Columbia, respondió Gabriela con voz queda. Buena universidad. La señora Wolicki les había hablado de la nueva huésped, pero ninguno la había visto en toda la semana. ¿A qué te dedicas ahora, jovencita?, preguntó el señor Tomás. El cabello ensortijado y los pantalones caídos le daban un aspecto desmañado. Tenía toda la pinta de un viejo profesor excéntrico y Gabriela le echó casi 80 años. El hombre, no obstante, todavía tenía ingenio y la mirada diáfana, y parecía poseer un gran sentido del humor. Acabo de conseguir trabajo en un restaurante de la calle 86, respondió Gabriela con orgullo. Para ella representaba toda una victoria que necesitaba desesperadamente. Empiezo mañana. Supongo que será uno de esos establecimientos tan acogedores que también venden pasteles. La señora Rosenstein y yo tendremos que hacerte una visita cuando demos un paseo en esa dirección. Al profesor Tomás le fascinaban las historias que la señora Rosenstein le contaba sobre su pasado, y llevaba en la casa casi tanto tiempo como ella, tras la muerte de su esposa, acaecida 18 años atrás. Había vendido su piso y se había mudado a la casa de huéspedes. Vivía en una pensión mísera, no tenía familia y le gustaba la compañía de la señora Wolicki y los demás huéspedes. Pero esta nueva adquisición le tenía embelesado, pues le encontraba cara de ángel y una elegancia y un estilo naturales. Le preguntó sobre sus estudios en Columbia y se embarcaron en una interesante conversación sobre las novelas que Gabriela había leído durante la carrera. Le sorprendió averiguar que escribía, pero ella le aseguró que eran cosas que nadie querría leer. Y aunque no se lo dijo al profesor, estaba convencida de que solo las monjas del San Mateo disfrutaban con sus relatos. Joe, naturalmente, había leído algunos y le habían parecido sensacionales. Algún día me gustaría leer alguno de tus relatos, dijo el profesor.
No los tengo aquí, respondió Gabriela con una tímida sonrisa. ¿De dónde eres? El profesor estaba fascinado con Gabriela. Hacía mucho tiempo que no charlaba con alguien joven y la experiencia le resultaba muy estimulante. Le recordaba sus años en Harvard. La mente enérgica de los jóvenes todavía le estimulaba, y hubiera pasado horas conversando con Gabriela. Es de Boston, respondió la señora Bolisky. Gabriela se puso repentinamente nerviosa. El profesor Tomás había enseñado en Harvard y probablemente conocía bien la ciudad, mientras que ella no. Mi madre vive en California. ¿Dónde exactamente? Preguntó una mujer que tenía una hija en Fresno. En San Francisco, contestó Gabriela, como si hubiera hablado de su madre el día antes. Las dos son ciudades maravillosas, comentó el profesor Tomás mirando a Gabriela. Aquella muchacha tenía algo que le conmovía, algo profundo y triste, y tremendamente desamparado. La señora Bolisky lo habría atribuido a la añoranza, pero era algo más hondo y crudo, y el anciano percibía en la joven un aura de tragedia. La dulzura de Gabriela contuvo a todos. Después de hablar con cada uno de los huéspedes, subió a su cuarto con un juego de toallas limpias que la señora Bolisky le entregó. «¡Qué muchacha tan encantadora!», opinó la señora Rothstein, y otra mujer comentó que le recordaba a su nieta de California. «Está muy bien educada. Debe de tener unos padres muy cultos». «No necesariamente», le contradijo el profesor Tomás. «Algunos de mis mejores estudiantes y los más agradables provenían de familias más cafres que Atila. Y entre los más inteligentes los había con padres increíblemente estúpidos. Los genes pueden dar muchas sorpresas». A Gabriela le habría aliviado oír eso. Llevaba toda la vida temiendo descubrir en su personalidad aspectos de su madre, pero hasta ahora, y para su tranquilidad, no había aparecido ninguno. Por eso, hasta que conoció a Joe, nunca había querido tener hijos. «Es una muchacha muy agradable. Espero que se quede con nosotros una temporada», dijo el anciano con cariño. «Dudo que se vaya de aquí, ahora que ha encontrado trabajo», tranquilizó la señora Bolisky a sus inquilinos. Todos agradecían la presencia de un alma joven en la casa. Si bien Gabriela era una muchacha muy reservada. «Me parece que no tiene amigos. Sus padres no le han llamado en toda la semana y nunca pregunta si hay mensajes para ella. Tengo la impresión de que no espera ninguna llamada». Los inquilinos, en su mayoría jubilados, se fijaban en todo, pues no tenían nada mejor que hacer en su tiempo. De vez en cuando llamaban a la puerta a un huésped joven, pero solo se quedaban hasta que ahorraban un poco de dinero y se iban a otro lugar. Actualmente el residente más joven aparte de Gabriela era un vendedor de 40 y pocos años recién divorciado. El hombre no había pasado por alto el atractivo de Gabriela cuando se detuvo en la sala de estar para dar las buenas noches camino del cine. Gabriela, sin embargo, apenas le prestó atención, pues estaba hablando con el profesor Tomás. «Me gustaría tener más conversaciones con ella», dijo el profesor Tomás, y la señora Rothstein sonrió. «Si tuviera 50 años menos, me preocuparía». Llevaba muchos años enamorada de él, pero su relación era estrictamente platónica. ¿Debería tomármelo como un cumplido? El profesor miró a la señora Rothstein por encima de las gafas. «Me pregunto qué hace una muchacha con esa cabeza y con un diploma de Columbia trabajando de camarera». «Hoy día no es fácil encontrar trabajo», dijo la señora Bolisky, pero el profesor intuía que había algo más. Al día siguiente la vio salir y se detuvo a hablar con ella. Gabriela se dirigía a su nuevo trabajo y llevaba el mismo vestido que el día anterior. Era tan feo que estaba ridícula y solo conseguía aumentar el contraste con su belleza. Con lo bonita que era, se dijo el profesor. Podía ponerse hasta un plumero en la cabeza. «¿A dónde vas?», preguntó el anciano. Gabriela todavía estaba pálida y parecía cansada, y él se preguntó si había dormido bien. «Al restaurante Baums», respondió ella con una sonrisa. El profesor llevaba el pelo más crispado que nunca, como si hubiese metido un dedo mojado en un enchufe. «Estupendo. Iré a verte más tarde y me sentaré en una de tus mesas». «Gracias», dijo Gabriela, conmovida por su interés. Y al salir la señora Bolisky la saludó con la mano desde la ventana de la sala de estar. Estaba regando las plantas y uno de sus numerosos gatos se le había subido a la espalda. Era una cosa extraña, se dijo Gabriela, llena de personas mayores y raras, pero le gustaba. Era un buen lugar para vivir después del acogedor convento, y aunque hubiera podido permitirse un apartamento, sabía que en él se habría sentido muy sola.
Llegó al restaurante Baum's con 10 minutos de antelación y procedió a ponerse un delantal limpio mientras la señora Baum le explicaba cómo funcionaban las cosas. El señor Baum, como siempre, estaba comprobando la caja registradora y se alegró de ver el agradable aspecto de su nueva empleada. El vestido, aunque feo, estaba limpio, y la joven había sacado brillo a sus zapatos y se había recogido el pelo con una diadema. Todavía lo tenía muy corto, pero lo llevaba lavado y bien peinado. En opinión de los Baums, era perfecta, y por la tarde estaban más que encantados con ella. Gabriela era educada con todos los clientes, anotaba meticulosamente los pedidos y no se había confundido ni una sola vez de plato. Para colmo, era rápida y capaz de atender varias mesas a la vez. En cierto modo, era como servir las mesas del convento. Había que ser rápida y organizada, y Gabriela lo era. Y cuando el profesor Tomás y la señora Rosenstein entraron en el restaurante, ya se sentía como en casa. La pareja pidió pastel de manzana, tarta de ciruela y 2 cafés con crema, y dejaron una generosa propina que Gabriela, turbada, acabó por aceptar y agradeció profusamente. Antes de marcharse, se detuvieron a charlar con el señor Baum y le alabaron el pastel de manzana. A partir de ese momento, el profesor Tomás y la señora Rosenstein acudió al restaurante cada día y a la misma hora. Se habían convertido en una suerte de ritual. Pero Gabriela se negaba a aceptarles la propina. Decía que el simple hecho de tenerles en el restaurante era propina suficiente. El lunes, al regresar de la lavandería, se encontró con la señora Rosenstein, que volvía del dentista. La mujer la invitó a sentarse con ellos esa noche en la sala de estar, y más tarde comentó a la señora Bolinsky que Gabriela tenía mejor aspecto. Parecía bastante recuperada y ya no estaba tan pálida. Y esa noche el profesor Tomás advirtió menos tristeza en su cara. Él y Gabriela estaban charlando afablemente mientras los demás jugaban a cartas, cuando de repente, con voz queda, el anciano le preguntó algo que la dejó perpleja. El señor Baum me dijo que eras monja. Gabriela no había contado con que el señor Baum pudiera decírselo a alguien. Únicamente había mencionado ese hecho para conseguir el trabajo, pues era su única experiencia sirviendo mesas. El profesor se preguntó si esa era la razón de su tristeza o si había algo más. Postulante, aclaró Gabriela, no es lo mismo. Sí lo es, sonrió él, simplemente eras un renacuajo en lugar de una rana. Gabriela se echó a reír. Dudo que las hermanas aprobaran semejante comparación. Yo siempre solía tener 1 o 2 curas en mis clases de Harvard, la mayoría jesuitas, y me caían muy bien. Eran educados, inteligentes e imparciales. ¿Cuánto tiempo viviste en el convento? Gabriela vaciló antes de contestar. Había mucho que explicar y no quería hacerlo. El solo hecho de recordar lo que había perdido le hacía sufrir. El profesor advirtió el dolor en su mirada, pero a Gabriela le caía tan bien que quiso ser sincera con él. 12 años, crecí en él. ¿Eras huérfana? Inquirió Tomás con ternura, y Gabriela sintió que se lo preguntaba por interés auténtico y no por el deseo de contárselo luego a los demás. El profesor era un hombre dulce y sensible. Mis padres me dejaron allí, es el único lugar que he conocido. Sin embargo, lo había abandonado. El profesor, no obstante, se abstuvo de preguntarle el motivo, pues intuía que la joven no quería hablar de ello. La vida de monja debe ser muy dura. El celibato nunca ha sido muy fuerte, dijo el anciano con un guillo, hasta ahora. Miró a la señora Rosenstein, que estaba jugando a bridge, y él y Gabriela se echaron a reír. Durante 40 años el profesor Tomás solo había tenido ojos para su esposa, y aunque gozaba de buenas amigas aquí, nunca había querido casarse con otra mujer. Solía tener charlas muy interesantes con mis jesuitas sobre ese tema, pero nunca me convencieron de la validez de esa teoría. Gabriela pensó en Joe y el profesor vio dolor en su cara. ¿He dicho algo inoportuno?, preguntó. No, eso es lo que echo de menos a las hermanas, explicó ella con lágrimas en los ojos. Fue muy duro dejarlas. Hablaba como si la hubieran obligado a ello, y el profesor decidió que era el momento de cambiar de tema. Háblame de tus relatos, dijo. Hay poco que contar. Gabriela le sonrió agradecida. De vez en cuando escribo alguna cosilla, nada de lo que valga la pena hablar. Y desde luego, nada comparable al nivel al que usted está acostumbrado en Harvard. Los mejores escritores suelen decir,
esas cosas, mientras que los peores siempre insisten en lo magnífica que es su obra. Cuídate del escritor que te asegura que su novela te va a encantar. Te habrás dormido antes de terminar el primer capítulo. Gabriela rió mientras el profesor agitaba un dedo para dar énfasis a su teoría. Y dicho esto, ¿cuándo podré ver algo de su obra, señorita Harrison? Era amable pero insistente, y en opinión de Gabriela estaba dando a su trabajo más importancia de la que merecía. No la tengo aquí. Entonces escribe algo. Solamente necesitas papel, un bolígrafo y un poco de inspiración. Y tiempo, perseverancia y alma. Un alma que Gabriela creía extinguida desde la muerte de Joe. Te aconsejo que mañana te compres un cuaderno. El profesor acababa de tocar otra herida, y comprendió que hablar con Gabriela era como caminar por un campo de minas. ¿Has escrito alguna vez un diario?, preguntó inocentemente, y frunció el entrecejo al ver la cara de pena de Gabriela. Sí, pero lo he dejado. Consciente de que era un tema doloroso, el profesor no le preguntó por qué. Gabriela tenía muchas heridas para ser tan joven, y algunas parecían muy recientes. ¿Qué te gusta más, la poesía o el relato corto? Le gustaba hacerla hablar, como también estar sentado junto a ella. Era tan joven y bonita. El estar a su lado le transportaba a un pasado muy lejano, cuando Charlotte y él estudiaban en la Universidad de Washington. Le contó a Gabriela que se casaron una semana después de graduarse, y lo único que el profesor lamentaba era no haber podido tener hijos. Pero durante 40 años sus estudiantes habían sido sus hijos. Ella enseñaba música teórica y composición, y solía escribirle canciones con letras preciosas. Debió de ser una mujer extraordinaria, dijo Gabriela con una sonrisa. Lo era. Algún día te enseñaré una foto. Charlotte era muy guapa de joven, y yo, la envidia de todos. Nos comprometimos cuando teníamos 20 años. Y tras averiguar que Gabriela tenía 22, el profesor sonrió y le dio unas palmaditas en la mano con sus dedos nudosos. No tienes ni idea de la afortunada que eres, querida. No pierdas el tiempo lamentándote por los lugares y las personas que has perdido. Tienes toda una vida que llenar, muchos momentos, años y personas buenas por delante. Debes correr a su encuentro. Gabriela, sin embargo, no podía correr, apenas conseguía arrastrarse. Pero aquellas palabras le llegaron muy hondo. A veces es difícil no mirar atrás, murmuró, y en su caso los recuerdos eran muchos, no todos ellos eran agradables. Todos tendemos a eso, pero el secreto está en no hacerlo muy a menudo. Quédate con los buenos momentos y deja atrás los malos. Pero Gabriela tenía demasiado de lo último, y los momentos buenos habían sido excesivamente breves y escasos, salvo durante los años tranquilos del convento, y ahora hasta ese recuerdo le resultaba doloroso. Admiraba al profesor, aunque se hallaba prácticamente al final de sus días. Seguía contemplando la vida con entusiasmo e interés. Le gustaba hablar con Gabriela y mantenerse en contacto con la juventud, y todavía conservaba la ilusión de vivir y el sentido del humor. Gabriela estaba impresionada. El hombre era un buen ejemplo para los demás huéspedes que tanto se quejaban de su salud, sus dolencias, su pensión, los amigos fallecidos, el estado de las aceras de Nueva York y los excrementos de perro que las cubrían. Al profesor Tomás todo eso le traía sin cuidado. Estaba más interesado en Gabriela y en la vida que ésta tenía por delante. Le estaba ofreciendo un mapa cuyos caminos llevaban hacia la felicidad y la libertad. Esa noche hablaron largamente. El profesor nunca jugaba al bridge con los demás huéspedes, porque lo detestaba, pero al final jugó al dominó con su nueva amiga. Ganó todas las partidas, pero Gabriela aprendió mucho de él, y al final, cuando subió a su habitación, había pasado una noche encantadora. Lo que compartía con el profesor eran pequeños placeres, mas de repente tuvo la sensación de que su vida estaba llena de nuevas aventuras. Había pasado la noche hablando con un anciano de 80 años, mucho más interesante que la gente de 40 o 20. Estaba impaciente por volver a conversar con él. Gabriela hasta le había prometido que pasaría a verle antes de ir al trabajo y que compraría un cuaderno. Al día siguiente, cuando el profesor Tomás llegó solo al restaurante porque la señora Rosenstein tenía hora con el urólogo, preguntó a su joven amiga si lo había hecho. ¿Sí he hecho qué? Había tenido una tarde muy movida y estaba algo distraída. «Comprar el cuaderno». «Oh», sonrió victoriosa, sorprendida por la insistencia del anciano. «Sí,
Estoy impresionado de ti. Debes empezar a llenarlo esta misma noche cuando llegues a casa. Por las noches estoy demasiado cansada para escribir. Todavía estaba débil por la hemorragia sufrida durante el aborto, pero no quería que nadie lo supiera. El médico había dicho que tardaría varios meses en recuperarse, y Gabriela empezaba a creerle. El profesor, no obstante, no aceptó sus excusas. Entonces escribe por la mañana. Quiero que escribas cada día. Es bueno para el corazón, el alma, la mente, la salud y el cuerpo. Si de verdad eres escritora, la escritura es un soporte vital sin el cual no puedes ni debes vivir. Escribe cada día, insistió, y fingiendo dureza añadió, y ahora ve por mi pastel de manzana. Sí, señor. El profesor Tomás era como el abuelo benevolente que Gabriela no había tenido, una figura con la que ni siquiera había podido soñar. Siempre había estado demasiado concentrada en sus padres. La presencia del anciano en su vida era una auténtica bendición. Venía a verla cada día, y los lunes, el día libre de Gabriela, adoptó la costumbre de llevarla a cenar. Le hablaba de sus días en la universidad, de su mujer, de su infancia en Washington. Había pasado muchísimo tiempo, y sin embargo el profesor era una persona moderna y muy enterada de lo que ocurría en el mundo actual. A Gabriela le encantaba charlar con él, pero lo que más le gustaba era escucharle, y hablaban sobre todo de literatura. Gabriela había escrito finalmente un relato que dejó impresionado al profesor, y tras hacerle algunas correcciones, éste le explicó cómo desarrollar la trama de forma más efectiva, y le aseguró que tenía verdadero talento. Gabriela trató de desestimar sus cumplidos. El anciano se enfurruñó y agitó su famoso dedo. Era un gesto que siempre había intimidado a sus estudiantes. Pero Gabriela no temía al profesor Tomás. Todo lo contrario. Cada día le quería más. Si digo que tienes talento, jovencita, significa que lo tienes. Harvard no me contrató para plantar bananas. Todavía hay cosas que pulir, pero tienes una capacidad instintiva para dar con el tono y el ritmo adecuados, para saber cuándo decir las cosas y cómo. ¿Entiendes? ¿O acaso eres una cobarde? ¿Te asusta escribir? ¿Te asusta ser buena? Pues lo eres. Así que acéptalo de una vez y vive de acuerdo con ello. Es un talento que poca gente posee. No lo desperdicies. Ambos sabían que no era una cobarde, y Gabriela le sonrió tristemente mientras recordaba las palabras que tanto odiaba. La gente suele decirme que soy fuerte, dijo, compartiendo uno de los secretos con él, el primero de muchos, pero luego me abandona. Él asintió con la cabeza y aguardó a que Gabriela dijera algo más, pero no lo hizo. Quizá los cobardes sean ellos. La gente débil suele felicitar a los demás por su fortaleza. Así ellos no tienen que ser fuertes, o lo utilizan como excusa para hacer daño. Es como si dijeran, tú puedes soportarlo, tú eres fuerte. En este mundo se espera mucho de la gente fuerte, Gaby. Es una carga muy pesada. Pero si eres fuerte, y un día conocerás a alguien tan fuerte como tú, te lo mereces. Creo que ya he encontrado a ese alguien. Gabriela sonrió y acarició la mano del dedo amenazador que ahora descansaba. Tienes suerte de que no seas 50 o 60 años más joven. De lo contrario, te enseñaría lo que es la vida. Ahora eres tú la que tienes que enseñarme a mí, o por lo menos refrescarme la memoria. El profesor la llevaba cada semana a algún restaurante pequeño e interesante del West Side, el Village o el mismo barrio, y a veces cogían el metro. Siempre pagaba él, a pesar de que parecía vivir con una pensión muy reducida, y Gabriela en deferencia tenía precaución con lo que pedía. El profesor entonces recordaba las palabras de la señora Rothstein sobre la delgadez de Gabriela, y le obligaba a pedir más, y de tanto en tanto la regañaba por no esforzarse por conocer a gente joven, aunque en el fondo le encantaba tenerla para él solo. Deberías jugar con niños de tu edad, solía gruñir y ella sonreía. Son demasiado brutos, además no conozco a ninguno, y me encanta hablar contigo. Pues demuéstramelo escribiendo. Siempre estaba animándola a escribir, y para el Día de Acción de Gracias, 2 meses después de haberse conocido, Gabriela ya había llenado 3 cuadernos con sus relatos. Algunos eran excelentes, y el profesor solía decirle que gracias a su esfuerzo, su estilo estaba mejorando. Y al final que la madre Gregoria, al igual que la madre Gregoria, le había propuesto más de una vez que enviara su trabajo a alguna revista, pero Gabriela no acababa de decidirse. Tenía mucho menos fe en su talento que él. No estoy preparada.
Hablas como Picasso. ¿Qué significa eso de estar preparada? ¿Estaba preparado Steinbeck, Shakespeare, Dixon, Jane Austen? No, simplemente lo hicieron. No se trataba de buscar la perfección, Gabriela. Se trata de comunicarnos unos con otros. Por cierto, ¿tienes previsto volver a casa para el fin de semana de Acción de Gracias? Estaba cenando en un pequeño restaurante italiano del East Village. Yo no lo creo. Gabriela no quería decirle que no tenía casa. El profesor sabía que había crecido con las monjas, pero ella nunca le había contado que no mantenía ningún contacto con su familia y que ya no era bienvenida en el convento. La única familia que tenía ahora era él. Me alegro de oír eso, dijo el hombre. La señora Bolinsky les prepara un pavo cada año. A muy pocos huéspedes les quedaba familia, y el viajante divorciado se había mudado a otra ciudad. Esperaba pasar la fiesta contigo. Yo también. Gabriela sonrió y procedió a hablar de su último relato. Algo fallaba en el argumento y no sabía si resolverlo con violencia o con un romance inesperado. Son opciones ciertamente diferentes, querida, musitó el profesor, aunque a veces la violencia y el desamor se dan la mano. Gabriela pensó en Joe y su mirada se ensombreció. El profesor fingió no darse cuenta y se preguntó si algún día le contaría las tragedias que había vivido. Por ahora se limitaba a suponer y era lo bastante sabio como para no hacer preguntas. De hecho, el amor es bastante violento, prosiguió. A veces resulta tan doloroso, tan devastador, que no existe nada peor, ni mejor. En el amor, tanto los momentos álgidos como los bajos me parecen insoportables, pero peor es la ausencia de ellos. Era un comentario muy romántico viniendo de un hombre de su edad, y Gabriela se lo imaginó de joven, enamorado de su novia como un héroe. ¿Y tú, Gabriela? Sospecho que también has encontrado dolor en el amor. Puedo verlo en tus ojos cada vez que tocamos el tema. Hablaba con la ternura de un joven amante. El día que consigas escribir sobre ello, te resultará menos doloroso. Es una catarsis. Es una catarsis, y el proceso puede ser brutal. No lo hagas hasta que estés preparada. Gabriela empezó a decirle algo, pero se detuvo. Quería hablar, pero tenía miedo y el dolor todavía era demasiado intenso. Estuve muy enamorada de alguien una vez. Lo dijo como si fuera un secreto terrible, y en su caso lo había sido. El profesor Tomás, no obstante, intuyó que las cosas iban mucho más lejos. Y te ocurrirá más veces, Gabriela. Él solo había amado a Charlotte, pero ellos eran un caso raro y afortunado. Imagino que no salió bien. Tenía la impresión de que la relación había terminado. Gabriela asintió y aspiró profundamente. Murió en septiembre, dijo con un susurro, pero no quiso entrar en detalles, y él no le preguntó. Me sentí morir y casi lo consigo. Gabriela recordaba con claridad el aborto, y aunque se encontraba mucho mejor, todavía no estaba del todo recuperada. Lamento oír eso, dijo el profesor. El amor no siempre termina de ese modo, y nunca debería terminar así. Lo deja todo inacabado. Después de 40 años juntos, todavía tenía muchas cosas que decirle a Charlotte. Gabriela asintió con la cabeza. Comprendía al profesor que era incapaz de seguirle hablando. Y él, para tranquilizarla, se puso a charlar acerca de su esposa y de los relatos de Gabriela. Se preguntó cómo había muerto su enamorado. Supuso que de un accidente, pero jamás se lo había preguntado. Él ya no estaba, y ella tenía el corazón roto, y eso era lo único que importaba. El profesor, no obstante, no podía ni imaginar el alcance de la tragedia. Gabriela sabía que era demasiado desagradable para su bondadosa imaginación. Esa noche regresaron en casa en taxi. Hacía frío y el profesor estaba muy animado porque acababa de cobrar su pensión, y sabía que a Gabriela le había costado mucho contarle lo del hombre fallecido 2 meses antes. Quería hacer algo especial por ella, y al bajar del taxi frente a la casa, ambos alzaron la mirada al cielo al mismo tiempo. Estaban cayendo las primeras nieves del invierno, y Gabriela recordó lo hermoso que parecía el jardín del convento por esas fechas. De niña le encantaba jugar con él, y las monjas siempre se lo permitían. Lo mencionó al entrar en casa, y el profesor se alegró de verla sonreír. Gabriela necesitaba aferrarse a momentos felices. Todos lo necesitaban. Ha sido una noche maravillosa, dijo tras detenerse frente al cuarto del profesor. Gracias.
El placer es siempre mío, querida, dijo él con una leve reverencia. Ella no se daba cuenta de las ganas con el que el profesor esperaba esas veladas. La joven se estaba convirtiendo casi en una hija para él o una nieta, y más aún después de haber compartido su secreto con él. Era una muestra de confianza que el anciano apreciaba de corazón. Estoy deseando que llegue la acción de gracias. Y yo, respondió Gabriela con una sonrisa. Al principio lo había temido, pero ahora ya no le parecía tan terrible. Había perdido muchas cosas, pero también había encontrado algo, un diamante fulgurante en la nieve, y mientras subió a su cuarto pensando en el profesor, se dijo cuán triste habría sido habérselo perdido.